Teorías biológicas del envejecimiento. Revisión de la literatura. Cuarta parte. Con la edad se produce una disminución marcada de la secreción de la hormona del crecimiento, YH, lo que da lugar a una disminución de los niveles del factor IGF-1, lo que se asocia con varias enfermedades de deterioro funcional como por ejemplo, sarcopenia, osteoporosis, etc. 3.2.4 Teoría del daño al ADN somático. Se basa en que el daño que causan los radicales libres en el ADN no se puede reparar por completo, lo que se expresaría en genes reducidos o en la muerte celular, lo que interferiría en el funcionamiento de los tejidos en el tiempo, de modo que así se produciría la progresión del envejecimiento. Es decir, que las mutaciones genéticas ocurren y se acumulan, ya que las polimerasas del ADN y otros mecanismos de reparación no pueden corregir los defectos tan rápido, como aparentemente se producen. Esta teoría parte de la base que la capacidad de reparar daño del ADN es directamente proporcional a la vida útil de las especies y la capacidad de reparación se ve afectada en las células normales debido a la progresión del envejecimiento. Las mutaciones genéticas ocurren y se acumulan con el aumento de la edad, causando que las células se deterioren y funcionen mal. En particular, el daño al ADN mitocondrial puede conducir a la disfunción mitocondrial. Las células privadas de la capacidad de regenerar sus poblaciones mitocondriales sufrirán una disminución irreversible en su capacidad para sintetizar ATP, con la consiguiente degradación senescente del funcionamiento fisiológico y muerte final. 3.2.5 Teoría de la longevidad programada. Esta teoría nos dice que el envejecimiento es producto de un encendido y apagado secuencial de ciertos genes, lo que define la senescencia como el momento en que se manifiestan los déficits asociados a la edad. Dentro de las teorías del envejecimiento encontramos la llamada teoría mitocondrial, en la cual se propone que el envejecimiento es un proceso multifactorial que está influenciado por factores genéticos, y además por factores ambientales como la nutrición y estilos de vida. Esta teoría propone que la acumulación de daño en las mitocondrias, al ADN mitocondrial y al ARN son los contribuyentes al proceso de envejecimiento. 3.3 Teoría de las mitocondrias. En 1972 Harman II realiza una revisión y extensión de su teoría de los radicales libres, debido a que las mitocondrias fueron identificadas como responsables de la iniciación de la mayoría de las reacciones de radicales libres relacionadas con el proceso de envejecimiento. También postuló que la duración de la vida estaba determinada por la tasa de daño de los radicales libres sobre las mitocondrias. Las mitocondrias son organelos subcelulares autónomos, altamente dinámicos y pleomorfos rodeados de un sistema de doble membrana. Contiene su propio sistema genético y una sofisticada maquinaria enzimática que permite muchos procesos metabólicos distintos. Se encuentra en casi todas las células humanas con excepción de eritrocitos maduros. La función principal de la mitocondria es producir ATP, mediante el proceso de fosforilación oxidativa a través del sistema respiratorio. Este sistema se compone de 4 complejos respiratorios localizados en la membrana interna. Además de la energía, las mitocondrias también generan ROS, la fuga de electrones principalmente de lo complejo Si3, conducen a la reducción de un electrón de oxígeno para formar el anión superóxido, que es el precursor de la mayoría de los ROS estos bajo condiciones normales. Se mantiene a niveles fisiológicos por sistemas endógenos de enzimas antioxidantes, tales como superóxido dismutasa, catalasa, glutatión peroxidasa y glutatión reductasa. El ADN mitocondrial es un buen blanco para el ataque de los radicales libres debido a que éste se encuentra desprotegidos de histonas, intrones o cualquier otra proteína de ADN, además de encontrarse muy cerca del lugar de producción de los radicales libres. Se ha considerado por mucho tiempo que carece del complejo mecanismo de reparación asociado con el ADN nuclear y por lo tanto es mucho más susceptible al daño oxidativo, es decir, que las enzimas de reparación para el ADN dañado no existen en las mitocondrias, ese daño tiene implicancias significativas. El ADN mitocondrial dañado conduce a una disminución de la producción de energía, un aumento en la producción de los radicales libres y la acumulación de moléculas dañinas. Esta teoría considera que las mutaciones del ADN mitocondrial se acumulan progresivamente en la vida y son directamente responsables de una deficiencia medible en la actividad de la fosforilación oxidativa celular, lo que conduce a una mayor producción de ROS.
Este genera un aumento de la tasa de daño al ADN mitocondrial seguido de una mutagénesis, provocando el inicio de un círculo vicioso donde se produce un aumento exponencial del daño oxidativo y la disfunción, lo que en última instancia termina en la muerte. Hay ciertos factores que contribuyen al aumento de las incidencias de mutaciones sobre el ADN mitocondrial que incluyen la falta de histonas, ya que se creó que estas reducen el daño del ADN en el núcleo. Modificación química del ADN mitocondrial, que es causada por agentes intrínsecos de alquilación, ROS, algunas hormonas, sustancia extrínseca, fármacos, quimioterapéuticos, tabaquismo y exposición a la radiación UV. Proximidad del ADN al sitio de producción de ROS. Número de sistema de reparación del ADN disponible, que son mucho más limitados en las mitocondrias que en el núcleo. Discusión. Como se mencionó anteriormente en el marco teórico, la teoría de Darwin no fue capaz de dar una explicación plausible para las discrepancias observadas en la esperanza de vida de las diferentes especies. Es por esto que las teorías modernas del envejecimiento programado y no programado han modificado la mecánica de Darwin, proponiendo que el beneficio evolutivo de la supervivencia y reproducción disminuyen con la edad, después de alcanzar la madurez reproductiva. Ambas teorías son muy similares, solo difieren en la forma por la cual envejecemos. Durante gran parte del siglo pasado, se pensó ampliamente que el proceso de la evolución estaba dirigido por costos y beneficios individuales y que el deterioro y la muerte asociada con el envejecimiento no proporcionaban ningún beneficio individual en los mamíferos que envejecen. Por lo que se hablaba que el envejecimiento estaba dirigido por las teorías modernas no programadas. A partir de 1962 surgió el concepto de las teorías modernas programadas, las cuales afirman que más allá de una esperanza de vida específica de la especie, dependiendo de la madurez reproductiva, la vida útil adicional crea una desventaja evolutiva. Por lo que, propone que los organismos tienen un beneficio evolutivo de limitar su vida útil, proporcionando ventajas no individuales. A diferencia de las teorías no programadas, las cuales proponen que cada especie tiene una necesidad evolutiva de sobrevivir y reproducirse en un periodo de tiempo determinado para la especie, y que más allá de esa edad no existe una ventaja ni desventaja evolutiva de la sobrevivencia y reproducción. Podemos ver que vivir más tiempo después de que un organismo deja de reproducirse tiene poco valor evolutivo. Por lo tanto, es que ambas teorías coinciden en que la edad a la que un organismo es capaz de reproducirse por primera vez es el factor más importante para determinar la esperanza de vida necesaria de ese organismo, aunque muchos factores internos y externos afecten la vida útil. Además, ambas teorías coinciden en que la desventaja evolutiva neta del envejecimiento debe ser cero. Sin embargo, los defensores del envejecimiento no programado dicen que, más allá de la edad en que el beneficio de supervivencia y reproducción se reduce a cero, no hay una desventaja evolutiva de seguir viviendo. A diferencia de los defensores del envejecimiento programado que afirman que la vida y la reproducción adicional presentan una desventaja evolutiva, por lo que los organismos tienen características beneficiosas que limitan su vida. Por lo tanto, el envejecimiento no programado tiene una fuerza evolutiva para alcanzar la edad en la que el valor de supervivencia y reproducción se reduce a cero, y el envejecimiento programado tiene una fuerza evolutiva para alcanzar la edad en la que la reproducción y supervivencia se reduce a cero y otra para no extender la vida. Por consiguiente, la diferencia entre las teorías es que no hay ningún beneficio ni desventaja de tener una vida más larga versus una ligera desventaja de una vida más larga. Lo propuesto por Medawar fue criticado, ya que se observó que la esperanza de vida de la mayoría de los organismos era más corta de lo que se podía justificar con el análisis que él menciona, donde muestra que el beneficio residual de la supervivencia y reproducción no sería cero, hasta que el 100% de las especies estuviera muerta por causas externas. Además, el envejecimiento gradual en los organismos causó efectos negativos sobre la supervivencia y aptitud reproductiva a edad mucho más joven que la muerte PERS. Para las teorías programadas esto no fue un problema, ya que los efectos evolutivos negativos individuales de tener una vida más larga son compensados por un beneficio no individual de esta vida más larga. Por lo anterior es que los defensores del envejecimiento no programado desarrollaron el concepto de vinculación, comenzando por la teoría de la pleiotropía antagonista propuesta por Williams, donde afirma hay un vínculo rígido entre un rasgo individualmente beneficioso y otro adverso. Él o los rasgos beneficiosos vinculados
compensarán los efectos adversos del envejecimiento, permitiendo que las especies lleguen a la edad en que el beneficio de la supervivencia y reproducción se reduzca a cero. Se observó que habían diferencias en la vida útil de especies muy similares, por lo que el envejecimiento programado rechaza la idea de que este vínculo sea totalmente rígido, postulando que existen vínculos entre diferentes rasgos que son causados por mecanismos de herencia biológicas, pero que tiene rigidez variable, es decir, resistencia variable a la fuerza de desvinculación ejercida por el proceso de evolución. Además de no poder explicar las variaciones de vida observadas en una misma especie, no explica la posibilidad de que una especie pueda conservar las características de algún antepasado que haya tenido una vida larga. Por esto es que suponen que los procesos aleatorios no dirigidos, como la acumulación de mutaciones, degradará la vida útil de cada especie hasta que consideran que ésta llega al punto donde ya no hay beneficio. Conclusión. El envejecimiento es un proceso inherente e inevitable en la vida de las especies, que comienza en el nacimiento y continúa durante toda la vida. Su naturaleza multicausal nos obliga a no desechar ninguna de las teorías, ya que muchas son correctas en un aspecto en particular, pero también incompletas en otras áreas. Por una parte, las teorías no programadas del envejecimiento postulan que el envejecimiento de los organismos resulta de procesos de deterioro natural, como resultado de una disminución en la fuerza de la selección natural, que se produciría por un concepto evolutivo. En el sentido de que la motivación de ese organismo es una esperanza de vida específica para esa especie, pero en donde no hay ninguna ventaja o desventaja en vivir más allá de esa edad específica. Para las teorías no programadas, el proceso de evolución está dirigido al costo y beneficio individual, es decir, que el rasgo que evoluciona debe beneficiar la capacidad individual de los organismos para poder sobrevivir o reproducirse. Como contraparte a estas teorías evolutivas encontramos las teorías programadas del envejecimiento, en donde el envejecimiento juega un papel adaptativo. La senescencia es intencionalmente causada por mecanismos biológicos para obtener una ventaja evolutiva, en donde el beneficio de la población y no el beneficio individual es el beneficio compensatorio del envejecimiento. Es decir, que el envejecimiento evolucionó en beneficio de la especie, siendo esta la ventaja evolutiva de la vida útil limitada. Sería una desventaja evolutiva vivir más allá de la edad de cada especie. Según estas teorías, un reloj biológico es el que controla el envejecimiento por medio de los genes. Sin embargo, hasta la época no se ha distinguido ningún gen único que controle este proceso, lo que nos lleva al concepto de que el control genético del envejecimiento es multifactorial. Las teorías biológicas del envejecimiento programado nos otorgan una serie de oportunidades no previstas por las teorías no programadas, ya que si realmente el envejecimiento está a cargo de un mecanismo biológico y regulado, la interferencia de este funcionamiento podría ser una opción plausible. Hasta hace unos años el envejecimiento programado se consideraba teóricamente imposible, pero hoy en día, gracias a la investigación y las nuevas tecnologías, se ha comprendido de mejor manera la herencia biológica y sus mecanismos, siendo estas teorías las que se encuentran más vigentes el día de hoy. El tratamiento de enfermedades asociadas a la vejez está empezando a tener un impacto, y es un hecho indiscutible que las sociedades del siglo XXI serán notablemente más viejas. Aún queda un gran desafío en materia de envejecimiento, que es la comprensión de los mecanismos celulares y moleculares responsables del deterioro funcional de los adultos mayores, sin olvidar que estos están en constante interacción con los factores sociales, culturales, de estilos de vida y presencia de enfermedades, ya que el conocimiento de este fenómeno nos permitirá proponer y mejorar las estrategias de intervención en el cuidado de la salud de la población mayor. Luego de haber expuesto todos los aspectos que conlleva el envejecimiento y sus posibles teorías, nos podemos dar cuenta que hay un amplio acuerdo en que el envejecimiento y la duración de la vida son rasgos o características de diseños de organismos heredables que se han ido determinando en el proceso de evolución. Sin duda, es un tema que aún no está estudiado en su totalidad, aún quedan muchas interrogantes al respecto, y no podemos pretender que una sola teoría explique este fenómeno tan complejo. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.